Escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción de Wilix Arcaya, el control técnico, hoy nos acompaña el maestro Julio Pinto. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR750 en toda la plataforma, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, que es nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este programa periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal, YouTube RCR750, el portal de la casa, repetimos. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. De esa manera ustedes pueden no solamente acceder al archivo de nuestros más recientes programas y editoriales, sino que además pueden también acceder, repetimos, a otra fuente de información económica nacional e internacional. También, como lo decimos semana a semana, a quienes lo deseen hacer, por supuesto, pueden seguirnos escribiendo de manera directa. Muchos hacen posible que nosotros podamos hacer toda la semana programas de opinión, de conversación, a partir precisamente de las sugerencias que nos hacen nuestros oyentes. No es fácil a veces estructurar un programa en donde dependemos de un invitado, pero bueno, hacemos el esfuerzo, muchos nos responden y eso es lo que nos permite que podamos alcanzar resultados como lo que hoy estamos seguros que ya vamos a tener. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un invitado que nos ha dicho sí y nos ha respondido positivamente. Esa respuesta positiva para nosotros significa estar puntual para arrancar y desde luego aceptar que vamos a tener una hora de conversación en respuesta no solamente al contacto inicial, sino también a lo que creemos que necesita el oyente. Nosotros tenemos que adelantar una opinión con respecto a lo que está sucediendo con las emisoras de radio. Bueno, ya no nos extrañan, porque esta ha sido una emisora que ha vivido lo que significa el maltrato, por no señalar otro concepto con respecto a lo que es desestimar lo que necesita el ciudadano. Pero bueno, vamos a suponer que eso hace parte de la conversación, así que no sigamos extendiéndolo en esa opinión particular. Nosotros quisimos esta semana, y esto ha sido una sugerencia de la propia Ligia, ¿no? Cuando dijimos qué programas vamos a hacer en las siguientes semanas, dijimos, mira, aquí hay que tocar el tema de los problemas que está viviendo no solamente el país de manera general, sino también lo que está sucediendo con algunas de las regiones. Cada uno de nosotros hoy, desde luego, quien ha nacido en este país, quien está acá dentro o fuera del país, desde luego, pues tiene un abrazo sincero para todas las personas que la están pasando terrible con el efecto de las lluvias. Y creemos que definitivamente, si bien es cierto que pudiéramos tener una apreciación individual con respecto a la que son las respuestas que da quienes tienen la responsabilidad del ejercicio gubernamental, preferimos más bien que sean nuestros oyentes los que nos manifiesten qué es lo que está sucediendo en sus áreas de vida, qué es lo que está pasando en su casa y desde luego qué y cuál es la respuesta de aquellos que deberían estarse ocupando precisamente de los venezolanos que la está pasando terrible con base en lo que está pasando en la parte ambiental, en el medio ambiente. Hoy nosotros vamos a hablar precisamente del estado de Aragua y lo vamos a hacer con un aragüeño, de esas personas a las que uno conoce hace muchísimo tiempo, con quien ha compartido responsabilidades y que le permite a uno, desde luego, pues tener reflexiones menos cargadas de emotividad, sino más bien a partir precisamente de la visión que se tiene del problema, de la solución que estima ese invitado y desde luego lo que nosotros nos permitimos sugerir.
Nosotros hoy tenemos a un representante del Estado de Aragua, repetimos, a una persona con la que compartimos responsabilidades profesionales en el seno del Consejo Nacional del Comercio y los servicios Consecomercio. Y allí no solamente lo apreciamos en su desempeño como dirigente, no es fácil ser dirigente empresarial. Muchos, y esta es una opinión un poco atrevida de mi parte, porque hace 3 meses, tuvimos alguna intención de invitar a alguien que nos atendiera para conversar. Y al final, bueno, sí, nos dijo que sí, pero sencillamente nos dejó a la espera. Y creemos que el oyente se merece respeto. Pero bueno, como quiera que eso sucedió y que no está sucediendo hoy, es por lo que hoy le damos la bienvenida a un gran amigo que es el señor Pedro Álvarez Finol. Pedro Álvarez Finol, repetimos, lo conocimos en Consecomercio. Y bueno, son de esas personas que toman los cargos a pecho, o sea, asumen responsabilidades, se convierten en orientadores para quien hace una pregunta, pero sobre todo en una persona dispuesta a dar la respuesta a quien representa, que es al fin y al cabo lo que significa la seriedad de ser dirigente, no solamente empresarial, sino ante la vida. En todo caso, le damos las gracias a Pedro Álvarez Finol, lo vamos a tutear, porque no podemos tampoco caernos a mentir en este instante cuando hemos compartido tantas experiencias profesionales y desde luego con quien vamos e insistimos a conversar sobre lo que ha estado pasando en el estado Aragua, porque Aragua fue el primero de los estados que, como diríamos, hizo implosión o explosión ante el problema de las lluvias. Y quisiéramos saber qué está pasando en el estado de Aragua. Pedro Álvarez, hoy inclusive es miembro del grupo o de lo que es la representación del Estado en el seno de Consecomercio, y es por eso por lo que hemos decidido tenerlo con nosotros este día. Podemos narrar todo lo que ha significado la trayectoria de Pedro, pero esperamos que sea su conversación con nosotros la que precisamente les dé una respuesta y a ustedes, amigos Radio Escucha, le diga exactamente qué es lo que van a querer escuchar a partir de la conversación. Tenemos a Ligia también está conectada con nosotros y desde luego pues todo esto se lo debemos a nuestro buen amigo Julio Pinto, al maestro Julio Pinto, como lo decimos nosotros en esta casa y que nos acompaña este día. Gracias, Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación y desde luego vamos a conversar, siéntate en tu casa y vamos a conversar poco a poco del tema de lo que está pasando en el estado Aragua. Y sobre el desarrollo de esa conversación vamos a ver qué ha sucedido, qué se está haciendo en este instante y desde luego qué respuesta se le está dando a los residentes de la región del estado Aragua. Ligia, no sé, te debo de ir la potestad de conversar tú, de iniciar tú, para que entonces en el desarrollo de la conversación con Pedro podamos entonces ampliar lo que queremos explicar. Buenos días, EDS, buenos días, bienvenido señor Álvarez y a nuestra audiencia hoy que nos acompaña. Bueno, señor Álvarez, después de la presentación que ha hecho EDS, no creo que haya mucho más que añadir, ¿no? Cuéntenos directamente, pues, qué está pasando en Aragua. Obviamente, la parte empresarial, vamos a comentar cuántas empresas fueron afectadas, cuál ha sido la respuesta que han tenido del Estado. ¿Cómo va a ser ese proceso de recuperación? ¿En qué estado quedaron estas compañías? ¿Prontamente se pueden recuperar o va a demorar mucho? ¿Qué se puede esperar de esas empresas, bueno, de un estado y de un sector que es industrial, como el caso de las tejerías, en la distribución? ¿Cuál va a ser el efecto, por supuesto, en la distribución de las mercancías? Porque no solamente es alimentos, indudablemente, pero de las mercancías que provee ese sector, de las tejerías. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante, Pedro. Buenos días, de verdad que muchísimas gracias, don Edesio, muchísimas gracias, Ligia, y a todos de verdad por invitarme a este tan prestigioso programa. Yo diría que la estación de radio de Venezuela, Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias. Complacido y vamos a tratar de
hilvanar algunas ideas. Ojalá que sí. Realmente creo que estamos hablando de los dos desastres que han ocurrido últimamente en el estado de Aragua. El primero fue el desastre de Tejería y más recientemente, hace apenas una semana, el desastre del Castaño. Ambos fenómenos es la primera vez que ocurre. Ambos fenómenos es la primera vez que ocurre un desastre, una inundación de este tipo en Tejería y en el Castaño. Cosa diferente en el Limón, que ya ha ocurrido en un par de oportunidades. Tenemos que comenzar por plantearnos cuáles son las causas que traen como consecuencia dichos desastres. En la jerga de rescate se habla de desastre, este tipo de situación. Primero tenemos que hablar del aspecto natural. Natural es el índice de pluviosidad. Evidentemente, en la zona del Castaño, en la montaña, llovió en un día lo que ha debido llover en un mes. Efectivamente, eso hace que el cauce de las quebradas de los ríos aumente en una forma desproporcionada y evidentemente el agua busca salida por donde sea, por cualquier lugar busca salida. En segundo lugar, tenemos que hablar de que estos ríos, estas quebradas inofensivas, porque realmente son muchas veces ríos muy pequeños, inofensivas, en el recorrido crean diques, van creando diques que son contenciones de agua. Esas contenciones de agua, si no se hace el informe requerido para corregir, pues sencillamente se va acumulando una cantidad de agua bastante importante que en el momento de darse una situación como esta, se revientan esos diques, se rompen esos diques, como digo, son diques naturales, se revientan y la cantidad de agua que baja tiene mucha fuerza y se lleva lo que sea por delante. Entonces, ese es otra de los aspectos. Por tercer aspecto, tendríamos que hablar de construcciones inadecuadas en los márgenes de los ríos, o en los márgenes muchas veces de las quebradas. Lo que sucede es que, evidentemente, también tenemos que durante 40, 50, 60, 70, 80 años, qué sé yo, han estado muchas casas ahí. Y ese río lo que ha crecido, pues siempre los ríos crecen un poco, ha sido algo natural. La crecida del río ha sido algo natural. Pero en este tipo de casos, pues todas esas casas, todas esas construcciones que han estado al margen de eso, son afectadas. Y son afectadas, efectivamente, pues muchas de ellas desaparecen, porque la fuerza del agua es algo descomunal y yo se los digo con propiedad porque yo viví la de Chichiriviche en el año 1988 y la casa al lado nuestra se la llevó el agua. Por otra parte también tenemos la acumulación de sedimentos, pero acumulación de basuras, porque muchas veces en este tipo de quebradas, de ríos y esos, también botan mucha basura. Inclusive me comentan la gente de rescate que desde lavadora hasta carros, y ese tipo de basura que toman eso como un depósito pues, de basura, también causa que se acumule agua y que también funcione y haga que se rompa, que lo separe y salga el agua con mayor presión. Con mayor presión, entonces ahí viene la afectación de la zona. Muchas veces, y lo que sucede en estos casos es que el cauce original y natural del río, el río por X o por Y, sencillamente lo deja y se desvía. Al desviarse, se lleva todo lo que tiene en el camino y arrastra lo que usted
puedan imaginarse. Las piedras que están en el Castaño han tenido que dinamitarlas porque es imposible trasladarlas. Han tenido, creo que el DAE o algo así, han tenido que dinamitarlas. Sí. Entonces, evidentemente, ahí hay una situación bien complicada. Te podrán imaginar la gente que estaba a las 2 de la tarde almorzando en su casa en el Castaño o en Palmarito. En un momento dado, pues sencillamente le vino el río y bueno, son consecuencias que de verdad lamentables y que no quisiéramos que sucediera nunca. Sí, hoy está con nosotros como invitado a Pedro Álvarez Finol. Pedro Álvarez Finol, dirigente empresarial de la zona del estado Aragua. Nosotros quisimos pues conversar con alguien de la región que con más tranquilidad, con más sosiego, nos dijera exactamente qué es lo que ha sucedido, qué está sucediendo. Pedro, pero cuando uno te oye narrar a ti, porque tú vives en la zona, uno dice, ¿y qué ha pasado para que las autoridades, porque para eso existen algunas autoridades, que deben estar pendientes de ese tipo de situación y evitar la posibilidad de que se manifieste en lo que estamos viviendo en este instante? Porque uno te oye hablar, Pedro, y uno tiene la impresión de que, son las personas que viven en un determinado sitio de la región, pero cuando uno ve la acción de la naturaleza, se manifiesta de la forma como lo ha hecho, dice, ¿y qué se hizo antes para evitar la posibilidad de que hubiera una acumulación de vivienda o de condiciones de vida y que al final se diera lo que está sucediendo en este instante? Porque uno supone entonces que esto se puede estar repitiendo cíclicamente, ¿no? Se puede repetir, se puede estar dando, porque si no hay quien impida que se viva de la forma como se vive, en las condiciones como se hace, obviamente se corre el riesgo de lo que estamos apreciando en este instante, Pedro. Sí, evidentemente, estás en lo cierto, Edesio. Pero quiero que sepas que realmente, de acuerdo a la experiencia que yo tuve en Chichiriviche de la Costa, que estuvimos a punto de morir toda mi familia en ese momento, ya no solamente te narro como los sucesos de Tejerías o del Castaño o del Limón, todo eso. Hay situaciones en las cuales el gobierno, las autoridades, podrían hacer un informe acerca de lo que sería el recorrido de esa quebrada, el recorrido de ese río, para analizar cómo está su situación, a ver si hay posibilidades de que se desborde. Algo. Bueno, eso yo creo que no es muy factible. Por lo menos, te voy a dar el caso de Chichiriviche, porque es el que yo viví. El Chichiriviche, el río de Chichiriviche viene desde prácticamente la carretera que va de la colonia Tovar hacia Chichiriviche o Puerto Cruz, y ese es un río que uno venía bajando por esa carretera y sencillamente llegas a Chichiriviche, que es un río normal, un río pequeño, normal. Y en ese momento, ese río creció en tal magnitud que inclusive los carros que venían en ese momento desde la colonia Tovar a tal, se llevó muchos de esos carros. Y de verdad que yo creo que lo que la fuerza de la naturaleza decide, muchas veces no hay forma ni manera de evitarlo. Es como decir en un terremoto, tú puedes tener una construcción con ciertas cosas para evitar el terremoto, pero el terremoto no lo puedes evitar. La crecida del río posiblemente no puedas evitarlo. Sí, hay que mantener limpias las áreas, hay que evitar que se construyan viviendas en las zonas aledañas, hay que respetar todas esas cosas. Pero, como te digo, son eventos que pueden suceder o podrían no suceder. Porque en el Castaño, la gente viviendo ahí tanto tiempo y nunca hubiera sucedido algo similar. Entonces, evidentemente, la responsabilidad de las autoridades está en supervisar todos los recorridos de esos ríos y más abajo, aguas abajo, todo lo que tiene que ver con alcantarilla, todo lo que tiene que ver con drenaje, todo lo que tiene que ver con canales, de manera tal que eso tampoco pueda dificultar un poco más el proceso. Ligia.
Sí, señor Álvarez. Bueno, eso no se puede evitar de alguna manera, como usted bien dice, por lo menos en lo que concierne directamente a los fenómenos naturales. Eh, pero en el caso de Castaño es complicado, evidentemente, porque como usted dice, pues no estaban, nunca habían pasado por una contingencia como esta y no podían estar preparados. Y quizás en las tejerías tampoco, porque no había ocurrido en el sector. Pero ahora ya pasó y tenemos esta experiencia y bueno, deberíamos suponer que de ahora en adelante hay que tomar cierto tipo de previsiones para en lo sucesivo, pues si esto llega a ocurrir, pues estar un poco más protegidos, no lo sé, en todo caso. Pero en la situación del sector empresarial en este momento, ¿cuál? Hoy día se hace una radiografía del sector en las tejerías, ¿cómo están? ¿Cuántas empresas hacen vida en el sector? ¿Cuántas se vieron afectadas? ¿Cuál es el grado de afectación de cada uno? ¿Y qué se puede esperar para la reactivación de las compañías que están ahorita, pues, que quedaron afectadas? Sí, en la zona de tejerías evidentemente hay una parte que es la zona industrial, donde estaba el matadero, donde estaba una ensambladora de autos, y habían otro tipo de comercios y negocios que se vieron afectados, yo diría que en la mayoría de los casos totalmente, muy pocos parcialmente, totalmente. Yo creo que una empresa que esté funcionando en el país en estos momentos requiere pues la ayuda inmediata de los entes gubernamentales y los entes financieros del país para que puedan cobrar vida lo antes posible. Ojalá se dé porque hay algunos ofrecimientos, pero hasta ahora pues evidentemente hay que esperar. Pero ahora hay que ver, sí, disculpa, Ligia. No, es que quería ver exactamente eso de los ofrecimientos públicos que se han hecho, pero realmente ha habido un acercamiento directo, es decir, con los empresarios afectados, porque es muy fácil decir, vamos a hacer esto, ¿no? Públicamente. Pero ha habido un acercamiento directo donde se le ha ofrecido el apoyo a los empresarios. No, hasta ahora lo que yo te puedo referir, pues yo no puedo sino decir lo que veo, es lo que podemos observar, que es un ofrecimiento público de que dice que van a ayudar, van a prestar algún tal, que están llamando a la banca para que haga algún tipo de auxilio o tal. Pero ahí vamos a lo que estábamos conversando anteriormente, que esas empresas tendrían que salir del sector donde fueron afectadas. Porque si se da una nueva situación, pues va a ocurrir lo mismo. Entonces tendría que haber una reubicación de esas empresas dentro de, esa es una percepción personal, dentro del municipio, porque en el municipio hubo zonas que no se afectaron, entonces habría que ubicar a esa empresa en otro sector, porque si vamos a reestructurarla en el mismo sitio, sencillamente corremos el mismo riesgo que estamos hablando, porque, insisto, es un fenómeno natural y es muy difícil, pero muy difícil, que la mano del hombre pueda y sobre todo en este caso, porque cuando de repente vamos a La Guaira, que ayer el río San Julián o Carmen de Uria crecen, y entonces tú ves la estructura del río, y es un río en el cual te apuesto que hubiesen permitido ayudas en aquel momento y hubiesen hecho un embaulamiento extraordinario de esos ríos y se hubieran evitado todas estas cosas y todo lo que sigue sucediendo. Pero eso no se hizo. Pero cuando tú hablas de una montaña como la del Castaño y como la de Tejería, que estamos hablando prácticamente de una caída vertical. En el caso del río viene la montaña, pero viene prácticamente horizontal. Cuando tú hablas de un embaulamiento o algo, sencillamente como si tú estuvieras poniéndole un concreto, pues una pantalla de concreto como una montaña. Es un poco más complicado. Sí. Nosotros tenemos hoy
Sí, adelante, Pedro, adelante. Sí, tenemos que... Sí, yo creo que lo importante está en que ayuden a esas empresas que estaban de verdad, que estaban trabajando de verdad, que los ayuden de inmediato. Tiene que haber una ayuda de inmediata. Una ayuda sin ningún tipo de interés, sino que la empresa vuelva a comenzar a trabajar en 30 o 60 días o el tiempo que sea requerido. Yo creo que eso es fundamental. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento, nos corresponde hacer una pausa en este momento. Tenemos como invitado a Pedro Álvarez Finol, quien es un dirigente empresarial, inclusive miembro del comité de consejeros de Consecomercio, Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, y quisimos hablar con Pedro por su forma sosegada, por lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, cómo se ha manifestado en la región después del problema ambiental. Y desde luego también pensando, como lo planteaba Ligia, en qué va a pasar con las empresas, qué va a pasar con las casas, qué va a pasar con la gente, porque ayer justamente nos hacía un comentario un familiar de un vecino, decía, mira, hemos perdido casa, hemos perdido trabajo y hemos perdido conversación, porque cuando tú te diriges a un funcionario del Estado que no tiene una respuesta, que no tiene una posición sincera en lo que se está haciendo y en lo que se va a hacer, definitivamente para esa persona que está aquí en el país, que ha preferido jugársela en Venezuela, que no ha querido irse, sencillamente, definitivamente descorazona, ¿no? Pero vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Ahí tenemos como invitado al señor Pedro Álvarez Finol, representante del empresariado del estado del centro de Venezuela, del estado Aragua, para justamente conversar sobre la realidad que se está viviendo esa zona después de los problemas ambientales que se han dado en las últimas semanas. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas,
todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros decidimos hoy hacer una conversación con una persona del estado de Aragua para justamente tratar no solamente el caso del que se está viviendo en la región como consecuencia de la acción del problema ambiental, de las lluvias y todo esto, ¿no? Sino también para entender ciertas cuestiones, ¿no? La emotividad no solamente es un derecho. Y si bien es cierto que los venezolanos estamos prácticamente casi sometidos y obligados a no tener ni siquiera la posibilidad de ser emotivos en lo que decimos, hoy nosotros, sin embargo, quisimos que fuera nuestro invitado Pedro Álvarez Finol, quien no solamente es miembro del equipo de consejeros del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consejo de Comercio, sino también que por su propia forma de ser, le quisimos, le dijimos, Pedro, acompáñanos en esta conversación. Hoy, desde luego, para nosotros, no solamente le agradecemos a Pedro, sino también su voluntad de querer ser cuidadoso en lo que está explicando, porque hay mucha gente que la está pasando terriblemente mal en este instante en el estado de Aragua. Lo de anoche en Vargas fue terrible también, y digo terrible porque no me queda otra expresión, porque tenemos amigos, porque tenemos familiares, y desde luego oír su explicación de lo que están viviendo y cómo lo están viviendo, como dicen muchos, pero ¿y de nosotros qué a partir de mañana, de pasado mañana? Y es justamente lo que nos inquiete, es por eso por lo que le dijimos a Pedro nos acompañara esta mañana. Yo dejo en uso de la palabra a Ligia, quien insiste en el tema de los empresarios, de la zona empresarial, porque al fin y al cabo, en donde están las empresas, están las fuentes de trabajo, y alrededor de esos sitios de trabajo hay casas, hay gente que vive en esos lugares, que consiguió la posibilidad de trabajar en esas empresas y hoy lamentablemente está preocupada por el presente y también por el futuro. Y es en donde creemos que tiene que haber una acción pronta por parte de las autoridades, porque eso no solamente está pasando en el estado Aragua, sino también en otras regiones del país, y definitivamente tiene que haber alguien que se ocupe en ayudar, en asistir, en respaldar a quienes necesitan recuperarse de estos problemas que no sabemos cuánto tiempo más pudieran lamentablemente repetirse por la situación que hemos visto hasta el día de ayer. Ligia, te dejo a ti en el uso de la palabra en esta conversación con Pedro Álvarez, y bueno, pues esperemos que podamos tener tranquilidad si se puede lograr eso después de estas reflexiones, ¿no? Sí, señora Álvarez. Se han cuantificado las pérdidas de las empresas. Ha habido ya un estimado. Ahora yo pregunto, no estoy muy clara en cuanto a si hay algún reconocimiento de manera particular, es decir, de estas pérdidas. No creo que las compañías de seguro obviamente no atienden fenómenos naturales, ¿no? Las consecuencias de los fenómenos naturales. Pero ¿ha habido alguna cuantificación? ¿Se puede hablar ya sacando numerito, diciendo yo perdí, las pérdidas son tanto y para poderme recuperar pues en el mediano plazo necesito de tanto? Porque me imagino que no solamente es una cuestión de haber perdido equipo, sino también infraestructura, muy probablemente la instalación, ¿no? O sea, la fachada, el edificio, no sé, ¿dónde están? ¿Se ha podido cuantificar exactamente y sabemos de cuánto se puede estar hablando y cuánto representa eso o cuánto, no sé si hay una medición en todo caso del aporte que pueden dar de esas compañías a la economía del estado Aragua, cuánto representa? Bueno, la verdad que no tenemos cifras todavía porque eso ha sido muy reciente. Y realmente todavía están en labores de limpieza y recogiendo escombros y dinamitando piedras. Mientras tanto, cada empresario es el que debe en un momento dado hacer el cálculo de lo que ha sido su pérdida, de manera tal de que cuando pueda solicitar
la ayuda oficial o la ayuda financiera o la ayuda tal, él pueda decir, bueno, mi pérdida fue tanto y vamos a tratar de minimizar el costo de ese dinero para poder recuperar la empresa. Tenemos que, es lamentable, pero tenemos que hablar de que lo más importante de todo este tipo de desastres es la pérdida de vidas humanas. Es la pérdida de vidas humanas. Eso es lo desastroso, es un desastre, porque es de verdad la cantidad de vidas humanas. Te lo digo por la experiencia que yo tuve también en este tipo de situación. Ahora, evidentemente, la idea es tratar de recuperar. En principio también hay casas de viviendas particulares. Seguramente están muy afectados, seguramente tienen que ayudarse con algún familiar, tienen que buscar alguna solución, y aparte muchos de ellos pues con la pesadumbre de algún familiar que ya no está, y esas cosas. Entonces, en principio, yo creo que el gobierno, el Estado, el municipio, tal, tendría que ir primeramente hacia las personas, hacia las personas que han perdido familiares, vivienda, trabajo y estabilidad emocional. Deberían ir directamente a ellos. Y en segundo lugar, las empresas, cada una de ellas, debe proporcionar a los entes la cuantificación de sus pérdidas para tratar de resarcir lo antes posible y poner a funcionar en otra ubicación diferente esa empresa en un tiempo relativamente corto. No puedo decirte una cifra porque no quiero decir algo que puede ser debo comentar lo siguiente. En la zona del Castaño, también en Tejería, hubo y todavía hay mucha ayuda de la gente. La gente ha asumido y les llevan comida a diario a los que no podían salir de sus casas en esos días. De verdad que hubo mucha colaboración por parte del gentilicio aragüeño para sus coterráneos. Y de verdad que ha sido excelente. Hasta los mismos muchachos de colegio se ponen a hacer arepas para llevarle allá, inclusive a funcionarios y a personas que no pueden salir de sus casas porque estaban encerrados, porque habían piedras que no les permitían salir de su casa. Entonces, eso ha sido positivo. Por otra parte, de acuerdo a todas las disertaciones que he tenido con algunos, porque tengo muchos conocidos en la zona del Castaño y en la zona de Palmarito, la acción del gobierno, creo que están trabajando 24 horas. Creo que están trabajando 24 horas para poder resarcir y tratar de limpiar las calles, como le digo, piedras que han tenido que dinamitar, ya empezaron a dinamitarlas. Y la acción en ese aspecto, en el aspecto de lo que es la limpieza y un poco de seguridad al sector, porque hay muchos funcionarios en la zona del Castaño y Palmarito, tratando de dar un poquito de seguridad a la gente, mucha gente mayor que no ha querido salir de sus casas, que hasta hace poco tenían energía eléctrica, ahora no tenían energía eléctrica y ahora tienen 2 veces al día, en la noche y en la mañana, pero y en la mañana temprano, y luego se la quitan. Ha habido un operativo. Ese operativo ha funcionado en el Castaño, por ejemplo. En Tejería sí sé también de muchas personas que fueron a ayudar. Efectivamente tenían la barrera de la Guardia Nacional para pasar las ayudas y esas cosas, pero hubo bastante. De verdad que hay que sentirse orgulloso del gentilicio aragüeño en ese aspecto. Son situaciones que no podemos decir que se van a repetir o no se van a repetir. Por eso
la zona por donde pasó el cauce del río, habría que tratar de desalojarla. No creo que haya algo más que hacer. Y tratar de evitar, pero para eso se necesita de acuerdo a los amigos de Rescate Aragua, una inspección constante del recorrido de esas quebradas, de esos ríos, para tratar de evitar pues que se formen esos sitios o que coloquen basura y que pueda darse una situación nuevamente. Okay. Hoy tenemos como invitado en la otra vía a Pedro Álvarez Finol, quien no solamente es un residente del estado de Aragua, sino también un empresario del estado de Aragua, miembro del consejo del grupo de la directiva del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Consecomercio. ¿Por qué hablamos del comercio? Precisamente porque, como lo sabemos, aquellos que nos ocupamos de la fuente económica, también incluye la IGIA, es precisamente entender lo que significa el desempeño de la actividad económica a partir del comercio. Siempre se ve la empresa a partir de una instalación industrial y no se dan cuenta que definitivamente es el comercio el que expande la respuesta a nivel social de la ciudadanía. Y es precisamente que cuando se dan situaciones como las que se están viviendo en este momento a partir del problema de la lluvia, es justamente las instalaciones las que más tienden a desaparecer, ¿no? Pedro está hablando precisamente de lo que significa la respuesta de las autoridades. Ligia insiste en si hay una cuantificación y definitivamente lo peor, Ligia, y no estoy en contra de tu opinión, es saber cuánto más nos falta del efecto de la lluvia, porque las lluvias se siguen manifestando y no tenemos más que apreciar lo que pasó ayer en el estado Vargas, y son regiones que han vivido unas experiencias y que luego pues de repente se repite esto, y es por eso por lo que entonces me imagino cómo es la cuantificación de ese hecho, cómo es la respuesta que se está organizando en este instante. Luego pues aquellos que están sufriendo las consecuencias del efecto natural, pues lo que quisieran son respuestas inmediatas, y eso lamentablemente no se da, no solamente porque no hay condiciones, sino también porque, como lo ha explicado Pedro hasta este momento, pues hay cuestiones ambientales, cuestiones naturales que se manifiestan en una respuesta como lo que ha pasado, y no hay cómo actuar de inmediato, ¿no? En todo caso, Pedro, nosotros pues insistimos hemos querido hacer justamente conversación con la parte empresarial porque precisamente tienen la posibilidad de una información confiable. A muchos colegas se les cuestiona, oye, estás alarmista en la nota que hiciste o en la información que pusiste. Y a veces uno dice, pero un momento, si ese colega también vive en la zona Ligia y lo tenemos también como amigos y colegas, imagínate lo que está sintiendo esa persona cuando está escribiendo una información, una nota, y la está viviendo. Entonces no es fácil definitivamente. Y fue por eso por lo que quisimos invitar a Pedro Álvarez Finol, como empresario de la zona del estado de Aragua, precisamente para a tener una visión de lo que está pasando. Hay algunas personas que nos están haciendo algunos comentarios. Oye, ¿cómo hacemos para difundir lo que estamos viviendo? Nosotros no se nos hace fácil tampoco en este momento atender la llamada, pero simplemente decimos, escríbanos hasta donde puedan a Radio Caracas Radio y sobre todo a la otra vía para ver si tenemos luego la posibilidad de darle una respuesta. Es lo que podemos ofrecer en este instante porque no es fácil, ¿no? Así que nosotros le queremos agradecer a Pedro Álvarez Finol que haya aceptado esta invitación, y yo dejo a Ligia en libertad de plantear cualquier otra cuestión que quiera poner en este instante, ¿no? Creo que solo añadir, Edesio, es que han sido algunos periodistas indudablemente los que han dado respuesta, o sea, los que han informado de lo que ocurre efectivamente en las zonas, ¿no? En Tejerías o El Castaño. Ha habido como mucha opacidad, o por decirlo de alguna manera, de parte de funcionarios del gobierno e incluso los residentes y los familiares de los afectados se han estado informando directamente a través de lo que estos periodistas, algunos, no todos, indudablemente, han ido reportando.
En el club, y lo digo por el caso del vigilante este que falleció, que la esposa del señor, pues se acercó fue a algunos periodistas para poder conocer qué era lo que había pasado, porque no tenía idea de lo que había ocurrido. Y fue a través de dos periodistas en realidad, pues que la señora pudo conseguir, tuvo respuesta y se conoció pues lo que había pasado con este caso puntualmente. Pero así como en ese caso, muchos recurren a los medios justamente porque son los que están en el lugar, los que tratan de indagar, de conocer las experiencias de cada uno de los residentes, a pesar digamos, como bien lo dijo el señor Álvarez, que decía que, bueno, que parte de la ayuda estaba siendo como que un poco filtrada por los funcionarios del Estado, bueno, en este caso, pues la Guardia Nacional, pues, y en el caso de algunos periodistas que al identificarse como periodistas les impiden el paso, luego han tenido que entrar sin identificarse como periodista, como un ciudadano cualquiera, para poder conocer y llegar a la verdad de lo que está ocurriendo. Creo que ese es el único punto del lado informativo, pues yo quería añadir a los comentarios del señor Álvarez. Sí, hay algunos colegas que nos están escribiendo desde afuera. Cuando digo desde afuera es porque están viviendo fuera del país y nos están haciendo justamente algunas observaciones con respecto a los comentarios. No es fácil porque no solamente hemos vivido un problema natural, sino que también hemos visto un problema oficial. Nosotros no podemos desestimar en este instante lo que ha estado pasando con un grupo de emisoras a nivel nacional. Y lo peor que puedes hacer como autoridad es que si quieres ayuda a la ciudadanía, si quieres una solidaridad de parte de quienes están afectados y quieren colaborar, es precisamente darle condiciones a la gente que se informe. La intención constante de anular el esfuerzo comunicacional en nada puede tranquilizar a cualquier burócrata que pretenda guardar silencio ante las realidades. Pero la gente que está viviendo los problemas que lo están sufriendo necesita precisamente ser oído, comprendidos y sobre todo atendidos en sus necesidades. A uno se le hace muy difícil como comunicador no transmitir estas cuestiones, a veces con molestia, ¿no? Y nos disculpan por la forma como lo hacemos a veces. Pero precisamente quisimos conversar con una persona como Pedro Álvarez Finol, que es una persona sosegada, cuidadosa en el manejo de la información, para precisamente dar a conocer lo del estado Aragua en este instante. Pero quisiéramos justamente tener posibilidades de darle respuesta y solidaridad a quienes en diferentes partes del país están siendo lamentablemente víctimas de una cuestión natural y que lamentablemente pues en algún instante uno aprecia más la voluntad por parte del burócrata en anular el derecho del ciudadano a dar la información y a darle una respuesta a esa persona que sufre que en la solución del problema de fondo. Ligia, no es fácil para nosotros, ¿no? Porque lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viviendo y lo estamos sabiendo por parte de algunos colegas que nos hacen comentarios de lo que definitivamente está pasando. Ligia, no sé qué otro planteamiento le quiera hacer a Pedro en este momento, porque definitivamente pues para eso trajimos a Pedro Álvarez Finol, a quien nos acompaña hoy en representación del sector empresarial del estado Aragua y con quien desde luego estamos agradecidos porque quiso estar con nosotros. Ligia. No, bueno, lo único que podía pedirle, señor Álvarez, es una recomendación para estos empresarios que, bueno, que perdieron sus empresas, su trabajo. ¿Cuál es la recomendación? Usted hablaba antes de reubicar las empresas debido, bueno, porque el sector es bastante inestable, ¿no? La zona. Pero mi pregunta ¿es tan fácil como pensar en reubicar mi empresa, moverme de aquí a otro lado del municipio? ¿Cuánto demoraría eso? Usted mejor me lo puede responder indudablemente. Sí, no es una situación fácil, no es una situación fácil. Aparte de que creo que por lo menos dos empresas emblemáticas, que es justamente el Matadero y creo que es pérdida total, de acuerdo a lo que se ha visto, es pérdida total. Inclusive habían trabajadores en la empresa en el momento. Quiere decir que hay que reponer prácticamente un 100% de esa empresa. La empresa se acabó.
al tener que reponerle un 100%, puede ser más fácil, bueno, vamos a buscar un galpón y vamos a ponerle en otro lugar para tratar de darle un poquito de seguridad, porque también un trabajador o una familia pues no va a ir a trabajar allí porque psicológicamente no va a estar estable para hacerlo. Pero se requiere pues la ayuda oficial inmediata. En primer lugar, diría yo, para las familias afectadas, porque esas familias, la mayoría no tienen recursos para poder reconstruir su vivienda. Inclusive, ni siquiera en la zona del Castaño Palmarito había muchas casas, que vivía gente, es una zona bonita y tal, pero hay mucha gente pues que no tiene recursos ni para colocar una puerta, porque de verdad que la situación del país todos la conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces se requiere pues una ayuda y esas son cantidades mínimas para lo que se maneja en el país. Entonces esa ayuda tendría que venir de inmediato para tratar de sosegar un poco y darle un poco de estabilidad a esa gente que ha sufrido tanto. Por deslaves naturales, pero ha sufrido mucho. Entonces, igual que no se dicen las cantidades, no se dan cantidades de nada en este tipo de situaciones, como ustedes se dan cuenta, ustedes lo saben, tiene que venir algún periodista que en un momento dado pueda tener acceso a algo, pero oficialmente no se dan informaciones. No se dan informaciones y todo es muy tapado, pues sencillamente tenemos que tratar de buscar la ayuda necesaria para reconstruir estas zonas afectadas. Sí. Y en lo que tenga que ver, en lo que se pueda, hacer el embaulamiento debido o hacer para que no vuelva a ocurrir. Bien. Pedro, muchísimas gracias, Pedro. Hemos llegado al final. El tiempo se nos ha hecho breve, definitivamente. Hemos querido precisamente sumarnos a esta voz de reclamo y de observación de la situación que se está creando a nivel nacional en diferentes partes como consecuencia del efecto de la lluvia. No es fácil, definitivamente, para nosotros, pues tampoco tenemos a la puerta de la esquina, como se dice, una fuente de información. Pero en todo caso, sí quisimos hacer esto. Y gracias a Pedro Álvarez Finol, dirigente empresarial del Estado de Aragua, por habernos no solamente aceptado en esta invitación, sino acompañado en estas reflexiones sobre la situación que se ha vivido y se está viviendo en la región. Nosotros no tenemos ahorita, en este momento, contacto con otros colegas de otras partes del país, pero bueno, ausentes no estamos y no somos indiferentes ante lo que está sucediendo, y como lo decíamos anteriormente, el inconveniente está en que mientras se insiste en anular la voz de quienes están detrás de los micrófonos, eso no soluciona el problema del ciudadano, lamentablemente. Es la verdad, es la gran verdad. Nosotros pues lo podemos hacer, tenemos el respaldo de Radio Caracas Radio y también el sentimiento, como todo venezolano que está viviendo, sufriendo y escuchando lo que le está pasando a otros compatriotas de diferentes partes de Venezuela. Muchísimas gracias a Pedro Álvarez Finol, dirigente empresarial del sector del comercio y los servicios del Estado de Aragua, por habernos acompañado este día. Nosotros nos despedimos hasta la venida de la semana. De luego, como siempre, lo hacemos con la convicción de que hay que seguir hablando, hay que seguir planteando las situaciones como se están exponiendo, y creemos que definitivamente en el ámbito económico se necesitan muchas respuestas, pero también en la parte social, en la parte humana, y nosotros no podemos estar indiferentes ante esto. Gracias, Pedro. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, hermano. Y de luego, pues te deseamos, deseamos que el trabajo del empresariado en el Estado de Aragua y de quienes viven en la región pues pueda ser mucho más integrado, pueda ser más oído, más atendido, y desde luego que puedan haber respuestas, porque al fin y al cabo eso es lo que se necesita en este momento, más que discurso, más que llantos, falsos llantos a veces por parte de quienes se montan detrás de un micrófono en posiciones de mando. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía,
una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR